Muchos estudiantes tiemblan con solo mencionar el cálculo. La sola idea de enfrentarse a esta materia puede generar una gran ansiedad y estrés. A menudo, se percibe como una muralla insuperable de complejidad matemática, una barrera que parece infranqueable para muchos, una materia reservada para los intelectualmente dotados. Esta percepción ha llevado a que muchos estudiantes se sientan incapaces de dominar el cálculo. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esta percepción es fundamentalmente errónea? ¿Qué pasaría si el problema no es la dificultad del cálculo en sí, sino la manera en que se enseña? ¿Qué tal si la dificultad con el cálculo no se debe a una falta de habilidad matemática inherente, sino a la forma en que se presenta? La manera en que se introduce y se explica puede hacer una gran diferencia. La verdad es que el cálculo, en esencia, es un sistema hermoso y lógico. Es una disciplina que, cuando se entiende correctamente, revela patrones y conexiones fascinantes. Es una herramienta poderosa para comprender el mundo que nos rodea, desde el movimiento de los planetas hasta el crecimiento de las poblaciones. Nos permite modelar fenómenos naturales y predecir comportamientos futuros. El problema radica en la forma en que a menudo se enseña, como un conjunto seco y abstracto de reglas y fórmulas para memorizar en lugar de comprender. Esta metodología puede hacer que el cálculo parezca aburrido y desconectado de la realidad. Este ensayo se embarca en un viaje para desmitificar el cálculo, para mostrar que no es un monstruo temible, sino una herramienta accesible y útil, para dividir sus complejidades en partes digeribles y para empoderarlos a ustedes, los estudiantes, con las herramientas y la mentalidad para conquistarlo. Queremos que vean el cálculo como un aliado, no como un enemigo. Embarquemos juntos en esta aventura y desbloqueemos el mundo del cálculo. Con la actitud correcta y el enfoque adecuado, el cálculo puede convertirse en una de las materias más gratificantes y reveladoras que jamás hayan estudiado. Antes de profundizar en las complejidades del cálculo, primero abordemos las dificultades comunes que a menudo hacen tropezar a los estudiantes. Estas dificultades no solo son obstáculos en el camino del aprendizaje, sino que también pueden desmotivar a los estudiantes y hacer que pierdan interés en la materia. Al identificar estos obstáculos, podemos sortearlos mejor y allanar un camino más suave hacia la comprensión del cálculo. Es como preparar el terreno antes de plantar un jardín. Cuanto mejor preparado esté el terreno, más fácil será que las plantas crezcan y florezcan. Un error común es sumergirse de cabeza en el cálculo, sin una base sólida en álgebra y trigonometría. Estas disciplinas son los cimientos sobre los que se construye el cálculo, y sin una comprensión firme de ellas, el cálculo puede parecer un laberinto impenetrable. El cálculo se basa en estos conceptos matemáticos fundamentales, y una comprensión débil de ellos inevitablemente conducirá a dificultades en el futuro. Es como intentar construir una casa sin una base sólida. Tarde o temprano, la estructura se derrumbará. Recuerden, el cálculo no es una isla aislada, es parte de un archipiélago matemático más grande. Cada concepto está interconectado, y entender cómo se relacionan entre sí puede hacer que el aprendizaje sea más coherente y menos intimidante. Otro escollo es la memorización mecánica sin una verdadera comprensión. Memorizar sin entender es como construir un castillo de naipes. Puede parecer impresionante al principio, pero se derrumbará al menor soplo de viento. Simplemente memorizar fórmulas sin comprender los conceptos subyacentes es como aprender la letra de una canción sin entender el idioma. Puede que puedas recitarla, pero no apreciarás realmente su significado, ni podrás adaptarla a diferentes situaciones. La verdadera comprensión permite flexibilidad y adaptación. Es posible que puedas recitarla, pero no apreciarás realmente su significado, ni podrás adaptarla a diferentes situaciones. La comprensión profunda es la clave para aplicar el conocimiento de manera efectiva y creativa. Por último, muchos estudiantes caen en la trampa del aprendizaje pasivo. Escuchar una conferencia o leer un libro de texto sin interactuar activamente con el material es como intentar aprender a nadar leyendo un manual. Necesitas sumergirte y practicar para realmente aprender. El cálculo, como cualquier otra habilidad, requiere una participación activa. Hacer preguntas, resolver problemas y discutir conceptos con otros son formas efectivas de profundizar en tu comprensión. No tengan miedo de hacer preguntas, trabajar con ejemplos y, lo más importante, practicar, practicar, practicar. La práctica no solo refuerza lo que has aprendido, sino que también te ayuda a descubrir nuevas formas de pensar y resolver problemas. Recuerden, un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso, y cada problema que resuelven los acerca un paso más al dominio del cálculo. Cada pequeño éxito construye confianza y competencia, llevándolos más cerca de sus metas académicas y personales.
En el corazón del cálculo se encuentran tres conceptos fundamentales: límites, derivadas e integrales. Estos tres pilares son esenciales para entender y dominar el cálculo, una rama de las matemáticas que se ocupa del cambio y el movimiento. Aunque a primera vista pueden parecer complejos y difíciles de comprender, con el enfoque adecuado y la práctica constante, se vuelven herramientas poderosas para resolver problemas en una variedad de campos, desde la física hasta la economía. Estos conceptos pueden parecer abrumadores al principio, especialmente cuando se enfrentan a ellos por primera vez. Es común sentirse perdido o confundido, pero es importante recordar que esto es parte del proceso de aprendizaje. La confusión inicial es un paso natural hacia la comprensión profunda, pero con un poco de paciencia y perseverancia, y quizás con la ayuda de un buen tutor o profesor, estos conceptos comenzarán a tener sentido. La clave está en no rendirse y en seguir practicando, ya que la práctica es lo que realmente solidifica el entendimiento. Se convertirán en sus aliados para desentrañar los misterios del cálculo. Una vez que se dominan, los límites, las derivadas y las integrales no solo facilitan la resolución de problemas matemáticos, sino que también proporcionan una nueva perspectiva para entender el mundo que nos rodea. Los límites, en esencia, se ocupan del comportamiento de las funciones a medida que su entrada se acerca a un cierto valor. Son fundamentales para definir tanto las derivadas como las integrales, y nos permiten entender cómo se comportan las funciones en puntos específicos o en el infinito. Imaginen un automóvil que se acerca a una señal de stop. El límite describe la velocidad del automóvil a medida que se acerca cada vez más a la señal. El límite describe la velocidad del automóvil a medida que se acerca cada vez más a la señal, incluso si nunca alcanza la velocidad cero. Este concepto es crucial para entender cómo las funciones se comportan en puntos de interés, incluso si nunca alcanza la velocidad cero. Este concepto es crucial para entender cómo las funciones se comportan en puntos de interés. Los límites nos permiten hacer predicciones precisas y entender el comportamiento de las funciones en situaciones extremas. Las derivadas, por otro lado, describen la tasa de cambio instantánea de una función. Son esenciales para entender cómo cambian las cosas en un momento específico y tienen aplicaciones en una variedad de campos, desde la física hasta la biología. Piensen en ello como el velocímetro de nuestro automóvil, que nos dice qué tan rápido está cambiando nuestra velocidad en un momento dado. Las derivadas nos proporcionan una herramienta poderosa para analizar y predecir el comportamiento dinámico de sistemas complejos, que nos dice qué tan rápido está cambiando nuestra velocidad en un momento dado. Las derivadas nos proporcionan una herramienta poderosa para analizar y predecir el comportamiento dinámico de sistemas complejos. Desde la aceleración de un coche hasta el crecimiento de una población, las derivadas son fundamentales para entender el cambio. Las integrales, la operación inversa de las derivadas, se ocupan de encontrar el área debajo de una curva. Son esenciales para calcular cantidades acumuladas, como el área, el volumen y otras magnitudes que se suman a lo largo de un intervalo. Si las derivadas se tratan de tasas de cambio instantáneas, las integrales se tratan de acumular esos cambios durante un intervalo. Son dos caras de la misma moneda y juntas forman la base del cálculo. Las integrales se tratan de acumular esos cambios durante un intervalo. Son dos caras de la misma moneda, y juntas forman la base del cálculo. Las integrales nos permiten calcular áreas y volúmenes, y son fundamentales en la física para entender conceptos como el trabajo y la energía. Comprender estos conceptos centrales es crucial para desbloquear el poder del cálculo. Sin una comprensión sólida de los límites, las derivadas y las integrales, es difícil avanzar en el estudio del cálculo y aplicar estos conceptos a problemas del mundo real. Forman la base sobre la cual se construyen temas más avanzados, como las ecuaciones diferenciales y el cálculo multivariable. Estos temas avanzados tienen aplicaciones en campos tan diversos como la ingeniería, la economía y las ciencias naturales. Y una sólida comprensión de ellos dará frutos a medida que avancen en su viaje de cálculo. Con el tiempo, estos conceptos se convertirán en herramientas indispensables en su arsenal matemático, permitiéndoles abordar problemas complejos con confianza y precisión. Si bien el cálculo introduce nuevos conceptos y técnicas, se basa en gran medida en una sólida comprensión del álgebra. Piensen en el álgebra como el idioma en el que se habla el cálculo. Si no dominan el álgebra, tendrán dificultades para comprender las conversaciones que ocurren en el cálculo. Muchos estudiantes tropiezan en cálculo no por el cálculo en sí, sino porque su base algebraica es inestable. Tienen dificultades para manipular ecuaciones, factorizar expresiones y resolver variables, todas las cuales son habilidades esenciales para abordar los problemas de cálculo.
Antes de sumergirse profundamente en el cálculo, tómense un tiempo para repasar su álgebra. Asegúrense de sentirse cómodos con conceptos como resolver ecuaciones y desigualdades, trabajar con exponentes y radicales y manipular expresiones algebraicas. Una base sólida en álgebra hará que su viaje de cálculo sea mucho más fluido y agradable. Recuerden, el cálculo no se trata de memorizar fórmulas, sino de comprender y aplicar conceptos, y eso requiere una sólida comprensión de los principios algebraicos subyacentes.